Muy bien, sea bienvenido a este nuevo video. En este video pues realizaré una exposición de cómo realicé mi aplicación de Java del proyecto final, en la cual utilicé clases y métodos y diferentes operaciones que voy a ir explicando en el proceso. Sin nada más que agregar, vamos a comenzar con el video. Pues bien, sean ya bienvenidos a mi proyecto ya como tal dentro del entorno, y voy a empezar explicando. Lo primero que creé fue, o lo primero que hice más bien, fue importar la librería Java UtilScanner, que es como hago siempre en todos mis programas. Le puse este nombre a mi clase llamada proyecto final. Y seguido de eso, aquí dentro de la clase ya pasé a crear cada una de mis variables. La primera, pues como sabemos siempre, es la variable teclado, que va a proporcionarme las funciones de escáner. Seguido de esto pasé a crear 7 variables de tipo vector y 3 de tipo normal, por así decirlo. El primer vector que creé fue carnet, nombre, luego apellido, luego edad, luego teléfono, sueldo y cantidad de hijos. Todo esto pertenece a un empleado, entonces tienen la terminación em. Cada una de estas pues es un vector, como vemos los corchetes. Tengo de tipo string, de tipo int, y creé algunos de tipo float que van a almacenar valores numéricos que podrían llegar a contener punto flotante. Luego de esto pues creé, como dije, estas variables float, una llamada promedio sueldos y otra llamada de promedio de hijos. Me van a servir para sacar promedios más adelante. Esta la inicialicé en 0, porque me va a servir para hacer operaciones, y esta pues solo para almacenar. Luego de esto pues creé una llamada cantidad, que me va a servir para el número de empleados. Seguido de eso pasé a crear el método llamado carga de datos. Le di las propiedades a teclado de la librería Scanner, y como no sabemos cuántos empleados vamos a ingresar, pues creé este sistema que va a pedir cuántos empleados ingresará, y mandé a llamar la variable cantidad. Ya teniendo la cantidad de empleados que necesita, pues procedí a crear los índices de cada vector. En este caso cada índice va a ser la variable cantidad, porque esa va a ser la cantidad de empleados. Entonces todas estas variables van a tener que, o todos estos datos van a tener que pedirse dada la cantidad de empleados que tengamos. Pasé a crear el ciclo for, el primer ciclo for, en donde voy a pedir el ingreso de datos. Esto ya pues es más sencillo. Desde f hasta la longitud del índice de carnet va a ir en incremento de 1 en 1, y voy a ir pidiendo cada dato. Aquí dentro de este ciclo for, luego de ingresar el sueldo del empleado, por poner un ejemplo, el primer empleado va a venir y creo otro ciclo for. El sueldo va a venir aquí dentro de este ciclo for y se va a almacenar en el promedio de los sueldos, en el que sueldo va a ser igual a sueldo del empleado de índice f dividido 30. Me va a sacar el promedio que gana por día cada empleado. Luego de sacarme el promedio me lo va a mostrar, esto me lo va a mostrar por cada empleado. Y luego de mostrarme el promedio de sueldo aquí en este texto en el que mando a concatenar la variable, va a seguir y luego me va a pedir la cantidad de hijos. Y al final pues puse un salto de línea e inicialicé la variable promedio de sueldos como 0, para que no se quede fijo ese valor, sino que vuelva a iniciar y me saque el promedio correcto del otro empleado. Proseguí a crear el método promedio de hijos, creé una variable de tipo float llamada suma, la inicialicé en 0 y creé un ciclo for. Va a ir de 0 hasta la longitud del índice de carnet, hasta que sea menor, a la longitud del índice de carnet, y va a ir en incremento de 1 en 1. Suma es 0 igual a 0 más la cantidad de hijos. Esto me va a ir sumando la cantidad de hijos de cada posición del índice. Y luego pues fuera del ciclo for, dentro del mismo método, voy a dividir la suma dentro de carnet, que van a ser las repeticiones que hicimos del ingreso de empleados, que van a coincidir con la misma repetición de ingreso de cantidad de hijos. Ya teniendo el promedio, pues lo mandé a concatenar aquí. Luego tenía que sacar más bien cuántos empleados tenían más hijos del promedio y cuántos menos. Creo un método llamado más y menos hijos, en el que dentro de él creé dos variables de tipo int, una llamada más y otra menos, para hacer referencia a lo que estoy a punto de hacer.
las dos inicializadas en 0 porque van a ir incrementando. Entonces necesito que inicialicen de 0. Creo un ciclo for que va a iniciar de 0 hasta, como ya sabemos, que sea menor de la longitud de carnet del empleado. Y pues va a ir en incremento de 1 en 1. Luego pasé dentro de este ciclo for a hacer una condición que si la cantidad de hijos del empleado que ingresamos es mayor al promedio de hijos, pues más va a ir en incremento a 1. Y si es menor al promedio de hijos, menos va a ir incrementando en 1. Luego de evaluar todos la cantidad de hijos ingresados con el promedio, pues mandé a concatenar. Los empleados con más hijos que el promedio están en más y los empleados con menos hijos que el promedio están en menos en estos dos print line. Ya por último, pues dejé un salto de línea para que se viera estético y siguiéramos con la siguiente operación. Proseguí a crear el siguiente método llamado ordenar, que me va a ordenar alfabéticamente por apellido los empleados. Entonces, para hacer esto creé un for dentro de otro for. El primero va a inicializar de 0 hasta que sea menor a la longitud del índice de apellido del empleado y va a ir en incremento de 1. Luego creé uno dentro de ese, pero en este caso con otra variable llamada de nombre f. Va a inicializar de 0 hasta que sea menor al índice, a la longitud del índice de apellido, menos la posición de o de la variable de arriba menos 1. Y f va a ir incrementando en 1. Vamos a comparar caracteres. En este caso, para hacer esto necesitamos compare to. Vamos a comparar el apellido de índice f.compare to con el apellido de índice f más 1 mayor a 0. Esto nos va a permitir que ya almacenándolo dentro de nuestra variable auxiliar va a ir contando posiciones y pues vamos a llegar hasta desde la letra más chica, por así decirlo, desde la letra más menor hasta la letra que esté más cerca de terminar el alfabeto, por ejemplo de A a Z. En este caso, pues luego de compararlo, creé la variable de auxiliar de tipo string llamada ausap, que es auxiliar de apellido, y luego la pasé a igualar o a comparar con la apellido de empleado de índice f. Pasé a comparar apellido de empleado de índice f con apellido de empleado de índice f más 1, y seguido de esto pues pasé a almacenar todo este proceso dentro de la variable auxiliar de apellido. En este orden pasé a ordenar también el nombre, ya que así como va a ir ordenado el apellido, también quiero que se ordene el nombre, es decir, que coincida con cada uno de los apellidos. Para que esto funcione, creé también una variable llamada auxiliar de nombre, en la que hice las mismas comparaciones y el mismo proceso, y se almacenó en auxiliar nombre. Ya por último, de este proceso creé la impresión 1, que me va a imprimir por medio de orden alfabético. Y esto pues como ya sabemos va a inicializar int f igual a 0 hasta que sea menor a la longitud de apellido, incrementando en 1. Y ya mandé a concatenar el nombre de índice f y el apellido de índice f. Sí, procedí a crear el método 2 llamado así, ordenar 2, en el que vamos a ordenar por medio del carnet mayor al carnet menor. Pasé a crear el ciclo for, el primero, que va a ir desde k igual a 0 hasta que k sea menor al índice del carnet del empleado, y luego k va a ir en incremento en 1. Dentro de ese ciclo for creé otro ciclo for donde va a ser la variable f inicializada de 0 hasta que sea menor a la longitud del índice de carnet menos 1 menos k, lo que me va a funcionar igual que en el de arriba. Va a ir reduciendo posiciones gracias al if que está aquí abajo, en el que me va a ir comparando esta posición con esta otra posición, lo que va a hacer que pues dependiendo cuál sea mayor va a ocupar el espacio de arriba y la otra va a ir bajando, va a ir incrementando en un espacio. Creé el auxiliar de carnet, pasé a compararla con el carnet de índice f, luego carnet de índice f con carnet de índice f más 1 para que se comparen, y todo este proceso lo almacené en la variable auxiliar de carnet, que fue la primera que creé dentro de este pequeño proceso. Así como ordené esta, pasé a crear auxiliares para cada uno de mis vectores, para edad, para teléfono, para sueldo y para hijos, ya que como necesito mandar a llamar todas, necesito que todas estén en el orden correcto.
anclándose al orden de Carnet, se van a ordenar todas de la misma manera. Y por eso es que necesito que vayan ordenadas de la misma manera. Por eso creé una variable auxiliar con el mismo orden que tendría que tener esto, con el mismo proceso. Esto fue lo siguiente que pasé a crear. Ya luego de tener todo, pues aquí pasé a crear mi método llamado impresión 2, en el que aquí creo un comentario, si se alcanza a ver en pantalla, en donde hice esto para no olvidarme de mandar a llamar a ningún vector. Entonces ya aquí pues hacemos el mismo recorrido de siempre, desde 0 hasta que sea menor a la longitud del índice de Carnet, incrementando en 1, y mandamos a llamar a cada uno. Entonces va a ir leyendo cada uno de los valores y ordenándolos, ya que primero pedimos los valores y ya pasó por este filtro, digámoslo así, en el que se va a ordenar por medio de el orden de Carnet. Entonces ya aquí me lo imprime de ese orden. Y un salto de línea para dejarlo estético. Por último, pues creé el método de ordenar 3, que me va a ordenar por medio de la edad mayor a la edad menor. Creamos exactamente el mismo proceso que arriba, o en este caso pues no cambia mucho. Lo único que va a cambiar va a ser el vector que vamos a utilizar, que va a ser edad, porque ahora vamos a ordenar por medio de edad. Por medio de edad va a anclarse el orden del nombre, del apellido y del sueldo. En este caso aquí tenía que mostrar el sueldo, por lo cual pasé a llamar al vector sueldo y le creé su variable auxiliar, que es la que va a almacenar todo el proceso de comparación con los demás sueldos, así como este va a pasar a comparar los demás apellidos y el otro con los demás nombres, siempre basándose en la primera comparación, que fue la edad, en la que que por medio de edad que se va a ir ordenando, así se van a ir ordenando los demás valores. Es exactamente el mismo proceso. Desde k es igual a 0 hasta que sea menor al índice de edad, va a ir en incremento en 1, luego f va a empezar de 0 hasta que sea menor del índice de edad, y luego va a ir menos 1 menos k para que llegue al valor correcto del índice de mi vector. Ya por último pues mandé a llamar a este proceso, o mandé a imprimir los resultados de ese proceso aquí. Puse una leyenda llamada empleados ordenados de edad de mayor a menor. Realicé el for, mi recorrido desde 0 hasta que sea menor a edad del empleado, y va a ir en incremento en 1. Y mandé a llamar a la edad, al nombre, el apellido y el sueldo. Y al final pues ya creé un salto de línea. Ya por último, teniendo todos mis procesos, pues procedí a mandarlos a llamar en el main, en el que pues creé la variable pf que va a contener las propiedades de mi clase proyecto final, y le vamos a dar una nueva instancia. Entonces esta pf se va a convertir en proyecto final, y ponemos punto y mandamos a llamar a cada uno de los métodos. Y así fue como lo hice, mandé a llamar a cada uno de los métodos. Ahora sí podemos proseguir con la ejecución del programa para ver cómo realmente funciona y qué resultado nos da. Pues como ya saben, a mí me gusta hacer este proceso bastante breve. Pues aquí conseguí este cuaderno, que es un poco más grande que el que les enseñé en el video pasado, en el que ya tengo algunos datos de prueba con el que voy a realizar esta ejecución, más que todo para que no perdamos tanto tiempo viendo qué datos poner. Entonces ya los tengo aquí apuntados. Voy a mostrarles despacio el primero para que ustedes vean cómo va a sacar el promedio de sueldo. En este caso pues vamos a ingresar 5. Para esto voy a ingresar 5. Vamos a ingresar el carnet de nuestro empleado. Vamos a ingresar el nombre, su apellido. Vamos a ingresar la edad. Vamos a ingresar su número de teléfono. Vamos a ingresar su sueldo. Y como ven, ahí automáticamente me saca el promedio que gana por día, que serían 150 quetzales. Y luego ingresamos la cantidad de hijos, que serían 2. Y como ven, para eso servía el salto de línea en el ingreso de datos, para que veamos por separado cada uno. Ahora sí, voy a ingresar los datos en cámara rápida y nos vemos cuando ya esté cerca de terminar. Ahora volvemos.
Bien, pues como vemos ya tengo ingresados mis 5 empleados como les comentaba aquí. Y pues vamos a ver los resultados. Primero que nada me sacó el promedio de hijos, que sería 4.4. Me dijo que empleados con más hijos del promedio son 3 y con menos hijos del promedio son 2. Vamos a comprobarlo. ¿Cuántos tienen que tener? 3 tienen que tener más del promedio, entonces tiene 5, 2, aquí tenemos uno. Tiene uno más que el promedio, tiene más que el promedio, este no tiene más que el promedio, este tampoco, este tiene más que el promedio y este también tiene más que el promedio. Y este también. Entonces tenemos 3 empleados. Al final pues también tenemos 2 menores que el promedio, que sería 4 y 2. Luego pasamos a ver los empleados ordenados por carnet, perdón, de mayor a menor. En este caso pues tenemos el primer carnet, que sería 15, el segundo que sería 11, 10, 5 y 2. Como vemos están ordenados por medio del carnet y así es como están ordenados. Como les decía, que por eso era importante el orden en que tomábamos cada dato, porque así están ordenados también. Aquí abajo me aparecen ordenados por edad de mayor a menor. La persona más adulta tiene 50, el siguiente 45, 27, 22 y 18. Y como vemos pues ese fue el orden de edades que ingresamos, de la edad mayor a la menor. Y al final nos ordenó también por el orden alfabético por apellido. Aquí nos ordenó primero la C de Canales, luego la D de Altán, luego la F de Flores, luego la M de Morales y luego la P de Puluc. Vimos que los resultados funcionaron y que pues traté de que se viera lo más estético posible. Y bueno, esto ha sido todo y ahora pues podemos proseguir con la ronda de las preguntas. Bien, vamos con la ronda de las preguntas. Pues la primera pregunta que se hizo fue ¿qué es NetBeans? Pues es lo que estoy utilizando justo ahora. Y pues es un entorno de desarrollo integrado que se usa principalmente para desarrollar aplicaciones utilizando el lenguaje Java, estructuradas por medio de módulos de código. Luego hablamos de qué son las funciones en Java. Las funciones en Java son un conjunto de líneas de código agrupadas en bloques. En este caso, cada una realiza diferentes operaciones y generalmente retornan un valor. La siguiente pregunta tenemos ¿qué es un IDE? Un IDE es una interfaz de desarrollo integrado que sirve para diseñar aplicaciones y ofrece a quien la use las herramientas de desarrollo para que pueda realizar sus programas en una sola interfaz gráfica. La siguiente pregunta que se fue hecha fue que ¿por qué son importantes el uso de clases y métodos? Desde el punto de vista mío, que he estado trabajando durante este tiempo con clases y métodos, pues yo creo que la importancia radica en que podemos fragmentar el código, esa es la palabra que estaba buscando, y trabajar por medio de pequeños fragmentos. Entonces podemos enfocarnos en pequeños fragmentos. Al final sabemos que podemos usar todos juntos, como en este programa, pero tenemos la ventaja de poder ir trabajando por fragmentos y no perdernos entre todo el código, y al final pues ya utilizar todos los fragmentos juntos para realizar un solo proceso. Y lo último es que puedo mencionar 3 entornos de Java. Puedo mencionar Eclipse, IntelliJ IDEA y Xcode. Algunas de sus diferencias es que, por ejemplo, Eclipse es multiplataformas, podemos usarlas en diversos sistemas operativos. IntelliJ IDEA es multiplataforma también, pero Xcode no. En este caso, Xcode se puede utilizar solo en dispositivos que cuenten con el sistema iOS. Otra diferencia que tiene IntelliJ IDEA con los otros es que pues tiene, para usar su versión completa o con todos los beneficios, tiene una versión de paga que es una suscripción anual de $500. Entonces pues es de paga. Y pues esas son las diferencias más notables que podría yo mencionar entre estos 3 entornos que les puedo mencionar. Y pues esto ha sido todo por el video de hoy. Este fue mi proyecto final y pues espero haya sido de su agrado. Sin nada más que agregar, yo soy Daniel y esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.